primera vez, y toda una serie de lecciones para nosotros en nuestros tiempos. Se la conoce como la parábola de los talentos. La parte central de esta segunda parábola es el grado de diligencia que tres siervos o esclavos ponen en administrar los bienes que su señor les ha encomendado al emprender un largo viaje. A su regreso, el inversionista se alegra al constatar la diligencia de los dos primeros siervos. Destaca su eficiencia y su fidelidad y los recompensa con mayor responsabilidad. En contraste, en el caso del tercer siervo, se enoja por su negligencia e inutilidad y lo castiga quitándole el talento para dárselo al que ya tiene 10 talentos y expulsándolo de su casa. Vamos a leer el pasaje. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, versículos 14 al 31, al 30, perdón. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Honramos tu presencia, Rey de Gloria. Ponemos esta palabra delante tuyo, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo seas tú ministrando nuestro corazón, nuestra vida, y llevándonos, Señor bendito, a hacer tu voluntad por medio de esta palabra. Pongo delante de ti mi vida, Señor, como instrumento en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de mi boca, de mi mente, y que sea la sabiduría tuya, fluida de tu palabra y no mi propio pensamiento. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta parábola es muy similar a la que Jesús había contado. ¿Sí recuerdan? La que leímos en Mateo 24. ¿Recuerdan que el siervo que su señor se fue y que lo dejó a cargo? Es como muy parecida, ¿no? Que dice que este siervo dijo: ay, mi señor tarda en venir. ¿Y que empezó a qué? ¿Qué empezó a hacer? A emborracharse, ¿sí? Y a parrandear y todo eso. Y dice que llegó el señor y lo sorprendió y le dio su pago.
Dice en Marcos 13:34, dice, la venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Jesús siempre por medio de las parábolas nos está hablando de su regreso y de lo que acontecería cuando éste llegue. Mire lo que dice Lucas 19:11. Vaya conmigo allí. Lucas 19, en el versículo 11. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Lucas 19, versículo 11. Dice la palabra: la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato, porque ellos tenían la expectativa de que ¿qué? De que como Jesús ya iba para Jerusalén y ellos estaban esperando a ese Salvador, a ese libertador, y pues allí estaba la capital, Jerusalén, ahí era donde estaba el Imperio Romano, subyugando, imponiéndose sobre el pueblo judío, pues muchos de ellos tenían esa esperanza. De hecho, entre los discípulos de Jesús se unió un guerrillero, ¿sí sabían, no? Entre los discípulos se unió un guerrillero que esperaba la revolución, esperaba, no, este hombre se va a levantar contra Roma, ¿sí? Entonces, muchos de los discípulos, cuando vieron que llegó el Mesías y ya se dieron cuenta de que era el Mesías, ellos estaban esperando que se estableciera un reino terrenal, que Jesús viniera y no sé, llegara con su ejército y acabara con todos los romanos y se estableciera el reino aquí en la tierra. Por eso dice aquí este pasaje que como ya se estaba él acercando a Jerusalén, él les cuenta esta historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Por eso Jesús, no recuerda qué hombre fue que le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de esta tierra. Dice, les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? A él mismo, ¿sí? Pero siempre él hablaba así, en parábolas, como en clave, en historias, para dar a entender una verdad que iba a suceder, como lo hemos estado viendo, ¿no? A esto era lo que se refería Jesús cuando les dijo a sus discípulos que tenía que partir, pero que regresaría. Juan capítulo 13, versículos 31 al capítulo 14 del 1 al 6. Se lee así de corrido. Juan capítulo 13, y vamos a leer desde el 31, continuando por el capítulo 14, del 1 hasta el 6. Amén. Dice en la palabra, en cuanto Judas salió del lugar, ¿de cuál lugar? Estaban allí compartiendo la última cena y dice que Satanás llenó el corazón de Judas para que entregara a Jesús y él se salió. Entonces, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios sea glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y en el versículo 36 sigue diciendo, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le dijo Pedro.
le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Sigue diciendo el capítulo 14, los versículos 1 al 6. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Qué tremendo, ¿no? Pero siempre Jesús les estaba hablando, instándolos. Y como lo vemos allí, ¿quién es el único camino para que lleguemos al Padre? Jesucristo. Solamente Él es la verdad, solamente Él es el camino. No hay otro camino. Y esto es lo que dice la Escritura, porque mucha gente hoy en día tiene tantos conceptos, ¿no? No es que si hago esto, es que si hago aquello, es que si tengo tal religión. No. La misma Escritura también nos dice que no hay otro nombre dado debajo de los cielos a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino solamente ¿quién? Jesucristo. Solo a través de Cristo, solo a través de que nosotros confiemos, pongamos nuestra confianza no en nuestros propios esfuerzos, no en nuestras propias obras, porque aún la misma Escritura dice que las obras buenas que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia delante del Señor. Eso dice la Escritura. Por eso nosotros no podemos ser salvos por las obras, sino solamente a través de ¿quién? De poner nuestra confianza en la obra de Cristo. Y eso va para todos, para toda persona aquí en la tierra. Amén. Sigue diciendo ahí en el versículo 14 de Mateo 25, pero en la parte B, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El talento del que habla allí no era una moneda como la tenemos actualmente, sino un peso, y por tanto su valor dependía del metal de que se tratara o de que estuviera hecho, ya sea de cobre, de oro o de plata, que era la que más corrientemente se utilizaba. Era la plata la que más se utilizaba. Un talento en la Biblia equivalía a 6,000 denarios, que era el salario de 6,000 días de trabajo. Recuerde que un denario era el pago por un día de trabajo en el tiempo judío. Entonces era el salario de 6,000 días de trabajo. Si se consideraba que un denario era el pago por un día de trabajo, un talento entonces era equivalente a 20 años de trabajo. Ahora vaya haciendo sus cuentas. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces, un talento era equivalente a 20 años de trabajo de una semana laboral de 6 días en aquel tiempo. Si vemos nosotros, Dios no les dio cualquier cosa. O el hombre de la historia, Él no les dio cualquier cosa. Les dio una gran cantidad, ¿cierto? A cada uno. Lo que Dios te ha dado a ti vale mucho. Lo que Dios te ha dado a ti vale mucho. No importa si es grande o pequeño, lo importante es cómo lo estés usando. Eso es lo importante. Y lo importante es que lo estés usando para su gloria. El amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus habilidades. Ninguno de ellos recibió más ni menos de lo que podía administrar. Si no cumplían la tarea asignada,
no podían justificarse diciendo que era más de lo que podían hacer. Su fracaso solo podría ser causa de la pereza o porque odiaban al amo. Y esto nos va a llevar aquí a ver 3 puntos. Vamos a ver si los alcanzamos a tocar en esta noche. Si no, pues continuamos el próximo martes. Perdón, miércoles, sí, todavía no me acostumbro. Punto número 1. Esta parábola o esta historia nos dice que Dios ha dado a las personas diferentes dones, ¿cierto? Todos tenemos diferentes dones. Unos son buenos para cocinar, otros son buenos para pintar, otros son buenos para coser, otros son buenos para dibujar, ¿cierto? Otros son buenos para cantar, otros son buenos para tocar un instrumento. En fin, bueno, Dios a todos nos ha dado diferentes dones. Los talentos o las bolsas de plata, como dice en otra traducción, porque en otra traducción dice que les dio unas bolsas con dinero, representan cualquier clase de recurso que Dios nos confía. Él nos da tiempo, dones y otros recursos de acuerdo con nuestras habilidades. Así que vaya meditando allí. ¿Qué recursos, qué dones le ha dado el Señor? Y él espera que los administremos con sabiduría hasta que Él regrese, como los siervos de nuestra historia. No es el talento de la persona lo que importa es cómo lo uses. Dios nunca exige de nadie habilidades que no tenga, pero exige que cada persona use al máximo las habilidades que posea. Todas las personas no tienen los mismos talentos, pero pueden ser iguales en el esfuerzo con el que los usan. La parábola nos dice que sea cual sea el talento que tengamos, pequeño o grande, debemos ponerlo al servicio de Dios. Tú y yo somos responsables de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino que también usamos lo que tenemos. Amén. Miremos un poco lo que nos dice la Escritura acerca de los dones que el Señor nos ha dado. Cabe aclarar que todos los dones son importantes para el Señor, pero lo que Él más quiere es que los usemos para su gloria, ¿sí? Todos los dones son importantes para el Señor, pero lo que Él quiere es que los usemos para que traigan gloria a su nombre. Lo que pasa es que hay dones que tal vez son más vistos, ¿sí? Hablándolo ministerialmente, pero eso no quiere decir que lo que otras personas hacen no es importante para el Señor. Amén. Todo lo ve el Señor, desde que sea usted limpiando una silla, barriendo, tal vez parado en la puerta, todo lo ve el Señor. Sino que, como lo decía, hay veces como hay unos que son más vistos, entonces la gente piensa, ay, es que eso sí es importante. No, cualquier servicio que hagamos para el Señor tiene su honra, tiene su recompensa. Recuerdo un pasaje que dice que si nosotros le damos un vaso de agua a uno de estos pequeños, dice, cierto que de cierto te digo, no se quedarán sin recompensa. Un vaso de agua, un mero vaso de agua. Pero dice que el Señor que no se quedará sin recompensa. Dice Romanos 12, versículos 6 al 8. Vaya conmigo allí. Romanos capítulo 12. Yo la leo en Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto,
Si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Allí está poniendo un don ministerial, ¿no? Un don que se pone en la iglesia, que es el don profético. Algunas personas no creen que ese don actualmente siga activo, porque dicen, no, es que Dios habla solamente a través de su palabra y ya lo que Dios habló, Dios lo habló. Pero yo veo, por ejemplo, ¿cuántos sabemos que el libro de los Hechos es un libro histórico? Allí empezó la historia de la iglesia, ¿cierto? Es un libro histórico. Y allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, voy a leer rápidamente, Hechos capítulo 21, tome nota allí, versículos 7 al 11. Leo Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 7 al 11. Listo, ya. Dice, después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Allí está un don ministerial, un don espiritual, que es el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Muchas veces Dios utiliza este don para advertirle a la iglesia, para advertirle a una persona, para guardarla tal vez de algo que viene a su vida, ¿sí? O para ministrar su vida también conforme muchas veces al llamado que Dios le ha hecho, ¿sí? Dice, varios días después llegó a Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Otra vez vemos el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos y en Jerusalén, y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos, que se haga la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tal vez sí, tal vez no, vamos a verlo más adelante. Pero vemos allí el don profético, ¿cierto? Se entiende que este don ha sido muy manipulado y que mucha gente, por ignorar las escrituras, ha caído en cosas, engaños, robos, mentiras a través de este don. Pero como lo hemos estado aprendiendo y como el Señor nos ha enseñado este lugar, el hecho de que haya abusos en ciertos dones no significa que debamos ignorarlos o que ya no estén operando. Porque muchas veces nos vamos a los extremos, ¿no? Dejamos de creer en las cosas que Dios puede hacer. Dios puede hablarnos a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es más, a veces utiliza hasta personas que usted ni se imagina que le van a hablar. ¿Y cómo sabe usted que le están hablando o que le está hablando el Señor? Estamos aprendiendo acerca de conocer las Escrituras, ¿no? En el discipulado. Este domingo que aprendíamos, alguien que me recuerde, que las Escrituras son inspiración de Dios, ¿cierto? ¿Cuál era la fuente? Dios. ¿Por qué? Porque Él lo comunicaba a quién, a sus siervos, y sus siervos se lo comunicaban al pueblo. Y vimos que la fuente o la inspiración o donde nació la Biblia empezó así. ¿De manera qué? De manera oral. Así inició la palabra. Por eso poníamos allí el ejemplo de que no es que el hombre inspiró la palabra, no, fue Dios el que habló y los hombres transmitieron el mensaje. Pero así muchas veces lo hace el Señor. ¿Y usted por qué se da cuenta? Porque así como Dios utilizó diferentes hombres en diferentes tiempos que nunca se conocieron, en donde hubo pastores de ovejas,
jueces, carpinteros, pescadores, en fin, gente de diferentes oficios. Pero que vemos que todos hablaron en una misma línea. Todos se pusieron de acuerdo. ¿Quién los puso de acuerdo? El Espíritu Santo. Y así pasa muchas veces. ¿Quién se pone de acuerdo para hablarle a usted de algo que Dios le habló? Lo mismo. Gente que no se conoce y hablan lo mismo. Uy, ¿será que es que nos están vigilando? No, es Dios. Porque Dios sí conoce lo que hay en nuestro corazón y Dios conoce lo que ha hablado a nuestro corazón. Por eso Él nos deja ver eso, para que no haya ningún argumento. No, es que a mí Dios no me habló. Delante de Dios estamos. Dios no puede ser burlado. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 19 al 21. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías. ¿No sé qué? No se burlen de las profecías, de las advertencias que hace el Señor. No las echen en balde, sino pongan a prueba todo lo que se diga y retengan lo que es bueno. Eso sí nos dice la palabra, que examinemos lo que nos dicen, que oremos al Señor, que miremos si no es contrario a la Escritura, ¿cierto? De hecho, el mismo Pablo decía, ahí en ese pasaje, creo que es no recuerdo si es de Romanos, bueno, que dice, que no impidáis el hablar en lenguas, dice, y que también anhelemos el profetizar, ¿cierto? Que anhelemos tener esos dones porque son para edificación de la iglesia. No recuerdo ahorita el pasaje, después, bueno, apenas lo vean, me dicen. Primera de Corintios, sí creo que es Primera de Corintios 12. Ok. Pero dice allí, dice que no, que él deseaba que todos profetizaran. Y sí que no menospreciemos las profecías y todas esas cosas. Y hablando del don de lenguas, hay una parte donde dice también, que dice que si alguno habla en lenguas, si hay alguien que lo interprete en la iglesia, que hablen 2 o 3, pero por turno, y que el otro interprete. Pero que si no hay alguien que interprete ese don, es preferible que la persona se reserve y ore para sí. ¿Para qué? Para que no haya desorden, porque Dios es un Dios de orden. Porque imagínense nosotros aquí compartiendo la palabra y que alguien se levante a hablar en lengua. Se vuelve un desorden, ¿cierto? Todo tiene su tiempo, todo tiene su orden. Sigue diciendo ahí el pasaje de Romanos 12, del versículo 7 en adelante. Dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Como podemos ver, aquí se mencionan otros dones, ¿cierto? Que no son tan vistos hablando del ministerio, ¿cierto? Dice allí, ¿cuántos vimos allí? Dice, si tu don es servir, ahí está un don, servicio. Si tú eres un maestro, enseña, don de enseñanza. Si tu don consiste en animar a otros, ese también es un don, el de animar a otros. Mi hermano, llame a su hermano, vamos para adelante, siga con el Señor. Eso es un don, porque no a todos se les da, aunque todos debemos animarlos los unos a los otros, ¿no? Ok, sí, también, ese es otro don. Pero siempre algo para que tengamos en cuenta. Siempre que yo vaya a dar un consejo, debe ser el consejo de la Escritura, ¿sí? No debe ser mi propio consejo, sino decir, hermano, mire lo que dice la palabra. En cualquier situación, no debe ser mi consejo, sino el consejo de la Escritura. Yo llevo al hermano, mire, es que la palabra dice esto, usted debería hacer esto. Es lo que dice Dios, ¿sí?
Se menciona el don de animar, se menciona también el don de dar, y dice que lo hagamos con generosidad. Se menciona también el don de liderar. ¿Sí lo ven allí? Dice, y que si nos es dado, nos tomemos la responsabilidad en serio. Y dice también el don de mostrar bondad a otros. Dice, hazlo con gusto. ¿Qué es la bondad? No tener malicia, ¿no? Ser bueno. Siempre verle el lado bueno a las cosas, siempre mirar. Exactamente, ser solución, no problema, ¿cierto? Ese también es un don. No, es que me la hizo y me voy a desquitar, no. Oremos al Señor para que se arrepienta. No tienen al Señor, ¿cierto? Así mira una persona bondadosa. Ve como ve Jesús. Verso 16 al 17 de Mateo 25 sigue diciendo: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Qué hicieron estos 2 siervos? Los 2 primeros, multiplicar, muy bien. ¿Qué más vemos allí? Se esforzaron, muy bien. ¿Qué más hicieron? ¿Qué más vemos allí? Trabajaron, se pusieron a servir al Señor. Se pusieron a hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? Exacto. Vuelvo y pregunto, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a mirar más adelante. Pero estos se pusieron a servir a su Señor, se pusieron a trabajar y a hacer la voluntad de su Señor. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha llamado a servirle? Todos estamos llamados a servirle al Señor. De eso se trata esta parábola, la parábola de los talentos. Miremos algunos ejemplos de esto en las Escrituras. Por ejemplo, David. En Hechos 13:36, no la busque, leo Nueva Traducción Viviente. Hechos 13:36. ¿Ya apareció en pantalla? ¿Me avisan? Porque quiero leerlo en esta versión. Hechos 13:36. Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Dice la palabra: este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, y quiero que ponga mucha atención a eso, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Dice que David, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida en esta generación? Porque Dios nos trajo en esta generación. Dios no te puso ni en la generación de tus abuelos, ni de tus bisabuelos, ni te está poniendo para el futuro. No, Dios te puso en esta generación. Y si Dios te puso en esta generación, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene una voluntad para tu vida. Amén. ¿Cuál era la voluntad de Dios para David? ¿A qué lo había llamado el Señor? ¿Qué hizo David mientras estuvo con su generación? ¿Qué dones podemos ver en la vida de David? Vaya conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, Antiguo Testamento, antes de Reyes. Primera, segunda de Samuel capítulo 7. Vamos a leer desde los versículos 1 al 9 y después del 12 al 13. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 9 y después del 12 al 13. ¿Lo tenemos?
Dice la palabra del Señor, leo Nueva Traducción Viviente. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Porque recuerde que anteriormente, ¿en dónde estaba el arca de Dios? En un tabernáculo. ¿Sí? Como los israelitas tenían que caminar por el desierto, entonces tenían paradas, entonces armaban y desarmaban el tabernáculo. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Cuando miraba este pasaje, ya les voy a mostrar porque el Señor me ministraba mi vida. De hecho, pues ministró muy tremendamente mi vida en esta tarde. Y me llevaba a reflexionar que aunque haya personas con buenas intenciones hacia las cosas de Dios, solamente el Señor designa y decide quién las ejecuta, como lo vemos en el caso de David. Versículo 4 de 2 de Samuel sigue diciendo, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Y mire lo tremendo acá. Te saqué de cuidar ovejas. ¿Qué hacía David antes de que fuera rey? Era pastor de ovejas. Dice, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. ¿Notan allí un don? Don de liderazgo. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. ¿Cuál era la voluntad de Dios para David? Que fuera un líder, que fuera el líder del ejército de Israel, que llevara y defendiera a su pueblo de sus enemigos, ¿cierto? Yo me pongo a pensar y a veces cuando uno ve lo que escribe David, cuando dice, ¿cómo anhelo estar en la casa de Dios? ¿Sí? Mejor es un día en tus atrios, ¿cierto? Yo me imagino que David, estoy parafraseando, ¿no? No es que eso diga la Biblia, sino me pongo a pensar. Yo creo que David anhelaba estar sirviendo en la casa de Dios, ¿sí o no? Ser un sacerdote, ser un levita, bueno, en fin. De hecho, si miramos muchos de los cánticos, de los salmos los compuso David y son cánticos que se usaron en el templo. Pero yo creo que él anhelaba eso, ¿cierto? Pero, ¿será que esa era la voluntad de Dios para la vida de David? No, esa no era. Porque, como dice allí el pasaje de Hechos, David hizo la voluntad de Dios en su generación. ¿Para qué lo había llamado? Para ser líder, para ser rey, para dirigir a su ejército. Para eso lo había llamado. Él tenía buenas intenciones. Al construir el templo, al querer construir el templo, él tenía buenas intenciones. Sin embargo, no le correspondía a él ejecutar esa obra. Recuerdo, meditando en esto, recuerdo que el pastor que nos discipuló por mucho tiempo,
hombre muy sabio en las Escrituras, nos decía que cuando el Señor llama, no todo hombre de Dios o Dios no llama a todo hombre a abrir una obra. ¿Que hay más pastores? Claro, que van a estar ahí apoyando la obra. Pero no, Dios no llama a todo hombre a abrir una obra, meditando en esto, sino que al que Él llama y Él designa, ese tiene que ejecutar lo que Dios le ha llamado a hacer. Lo cual me recordaba cuando estábamos allí en el local, sin congregarnos y por mucho tiempo y esperando que tal vez el Señor nos permitiera regresar a la iglesia de donde salimos, pero el Señor no nos decía, no nos decía que volviéramos. Por el contrario, antes empezó a acosarme. No le dé miedo a hacer la obra del Señor. No le dé miedo a hacer la voluntad del Señor, pero yo no, espere. Por temor a la responsabilidad y porque no es cualquier cosa y porque lógicamente no queríamos hacer cosas en nuestra propia imaginación, en nuestro propio pensamiento. Pero fue tanta la insistencia de Dios que nos llevó a hacer su voluntad. Y henos aquí. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Pablo? La voluntad de Dios para Pablo era que él llevara el evangelio a los gentiles, porque fue el apóstol que Dios utilizó para llevar el evangelio a los gentiles, ¿sí sabían, no? Pablo, apóstol de Dios a los gentiles. Pero también llega el momento, ¿recuerdan el pasaje que leímos de Hechos cuando el profeta tomó el cinto? ¿Qué dijo ese profeta? Que así como él se amarraba, iban a amarrar a este hombre, lo iban a llevar encarcelado, ¿cierto? Y dice que él habló por el Espíritu, ¿no? Dice que Pablo, que la gente se entristeció. Dijo, no vaya por allá, que no sé qué. Y él dijo, pero ¿por qué se ponen así? Yo tengo que ir, porque es la voluntad de Dios. Tremendo, ¿no? Y que el pueblo al final dijo que dejó de insistirle y dijo que se haga la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que él estuviera encarcelado. ¿Por qué? Porque allí se iba a cumplir un propósito. ¿Cuál propósito? Que él tuviera tiempo para escribir, que él tuviera tiempo para meditar. Porque la mayoría de las cartas que tenemos, Pablo las escribió desde la cárcel. Había un propósito, ¿sí o no? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál era la voluntad del Padre para Jesús? Que viniera y muriera por nuestros pecados. Esa era la voluntad de Dios para Jesús. Llegó en la generación que tenía que llegar, en el tiempo que tenía que venir y tenía que cumplir una misión. Esa era la voluntad del Señor. Por eso cuando Pedro le dijo, no Señor, de ninguna manera te acontezca, ¿sí recuerdan? Cuando él les habló que tenía que morir, y Pedro ¿qué le dijo? Que no lo hiciera, ¿cierto? Y Jesús volteó y lo miró y ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de la tierra y no en las de Dios, ¿cierto? Me eres tropiezo, le dijo. Tremendo, ¿no? ¿Cuál era la voluntad del Padre para Jesús? Que viniera y muriera por nuestros pecados. Ahora te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida en esta generación? Uno es que prediquemos las buenas nuevas de Jesucristo. Otra es que nos congreguemos, que nos discipulemos, que nos preparemos. Pero además el Señor también tiene otras cosas. Pero debes pedirle allí en oración. Señor, muéstrame en qué puedo servirte. Muéstrame tú qué me has dado para servirte, para ser de bendición para tu casa, para ser de bendición allá afuera. Sigue diciendo allí el versículo 12 y 13 de 2 de Samuel 7. Versículo 12 y 13 de 2 de Samuel 7 dice, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre. Qué tremendo, ¿no?
¿A quién iba a levantar el Señor para que edificara el templo? A su hijo Salomón. ¿Ven? David tenía un propósito, pero era hasta ahí. Seguía Salomón. ¿Ven? Miremos qué más hizo David. Primera de Crónicas 29. Voy a leerlo para ustedes. Nueva traducción viviente. 1 al 17. Primera de Crónicas 29. Versículos 1 al 17. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pueda para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce y madera, al igual que grandes cantidades de onís y otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué don vemos allí? El de dar. Dio con generosidad. Qué tremendo, ¿no? Esto es, además de los materiales, porque no paró allí, siguió dando. Esto es, además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Sigue diciendo, está donando, don de dar, más de 102 toneladas de oro, ¿se imagina? 102 toneladas de oro de Ofir, y 238 toneladas de plata, refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Qué tremendo, ¿no? Vimos allí ese don del dar, ese don de la generosidad. Durante todas las batallas y todo lo que David conquistó, él iba guardando de los despojos, ¿no? De todo lo que se ganaban en la guerra, vasijas de oro, bueno, en fin, joyas, todo eso. Pero él iba apartando todo porque tenía un propósito. Así es. Pero allí vemos el don de la generosidad, porque a veces Dios le da la capacidad a otras personas y la sabiduría para hacer las riquezas. Y Dios espera que esas personas sean generosas, con sabiduría, lógicamente, y sepan administrar lo que Dios les ha entregado. Miremos otro ejemplo, Nehemías. Nehemías capítulo 5, versículos 14 al 19. Nehemías capítulo 5, versos 14 al 19. Dice la palabra del Señor. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por el contrario, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovecharon del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras.
Verso 18 dice: rehusé a exigir la ración que me correspondía como el gobernador, porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Y aquí podemos hablar de los líderes que le exigen cargas a la iglesia demasiado pesadas cuando la iglesia no tiene la capacidad para afrontarlas. Qué tremendo el ejemplo de este líder, ¿no? Porque si Dios te pone en una posición de influencia, en una posición en donde Dios te quiere poner, Él te quiere poner, pero para que seas bendición a otros, especialmente para los de su pueblo. Pero qué tremendo, ¿no? Porque ahí vemos en muchos lugares esto, los líderes que cogen y ponen cargas sobre el pueblo. Y tienen que dar y tienen que hacer esto y tienen que... Cuando el pueblo no tiene la capacidad de hacerlo. Conozco de lugares en donde la gente no tiene para comer, pero los obligan a traer plata a la iglesia. Donde la gente no tiene para pagar un arriendo, bueno, está pasando, en fin, tanta necesidad. Y el líder pone carga sobre la iglesia. Y si no trae el diezmo, se va a condenar y se va. Y le meten miedo a la gente. A mí, por ejemplo, Dios en su misericordia y su gracia me sacó de donde yo estaba para ser pastor. Me sacó allá de la esquinita. Y el ser pastor conlleva también la predicación, la enseñanza y el pastoreo. Pero como decía Pablo en 1 Corintios 9, 16 al 18, mire lo que dice, 1 Corintios 9, versos 16 al 18. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, de lo que pueda enorgullecerme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. ¿A qué me llamó el Señor a mí? A predicar su palabra. ¿A qué te llamó el Señor? Eso es una de las cosas. Pero hay otras cosas por hacer en este lugar. De ahí que cada quien... Por eso hay personas que ya saben Dios a qué los llamó. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo y digo, ¿yo por qué estoy acá? Porque el Señor un día me llamó. Y tal vez en el momento yo no creía. Y no quería. Y no lo busqué. Pero fue tanta la insistencia del Señor que tuve que obedecerlo. Y dice allí, no es algo de lo que yo pueda jactarme. Al contrario, qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. ¿De qué me va a pedir cuentas a mí el Señor? De lo que Él me llamó a hacer. A mí el Señor me va a pedir cuentas si yo ejercí lo que Él me llamó a hacer o no lo ejercí. ¿A qué te llamó el Señor? Él te va a pedir cuentas de lo que te llamó a hacer. A mí no. A ti te va a pedir cuentas. Exactamente. Porque como en la parábola de las vírgenes, cada quien es responsable de su comunión con el Señor. Asimismo en el servicio. Cada quien es responsable de lo que Dios le haya llamado a hacer. Sigue diciendo allí, si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber. ¿Cuál es entonces mi paga? Pregunta allí. Es la oportunidad de publicar la noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Por su gracia y por su misericordia, el Señor nos ha permitido en este lugar predicar así. Porque el Señor ha proveído, porque el Señor ha sustentado. Y hasta donde el Señor no lo permita, seguiremos haciéndolo. Porque nuestro interés está en que usted conozca al Señor, haga su voluntad y crezca espiritualmente hablando. Nuestro interés no es ver aquí este lugar grande, no. Si el Señor quiere, si el Señor provee, es otra cosa. Pero nuestro interés va a ser que usted se reconcilie con Dios y aprenda a conocer al Señor. Amén. Ahora, esto no quiere decir que los ministros no puedan ser sostenidos por la iglesia. Atención acá. Cuando la iglesia tiene la capacidad de hacerlo. Amén.
Por ejemplo, en este lugar no podemos poner carga sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no, y hasta el momento el Señor ha proveído, pero no es sabio. Dice, no sé si es primera a los Corintios, no salió el número, capítulo 9, versos 3 al 14. ¿Pero es primera? Sí, es primera. Unos versículos más atrás, así es. Versículos 3 al 14 dice, esta es mi respuesta, pues, a los que cuestionan mi autoridad. Pablo está defendiendo el ministerio y lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Porque recuerde que Pablo, él mismo trabajaba y se sostenía. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expresó meramente una opinión humana meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Mire lo que sigue. Claro que sí, dice Pablo. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano pueda esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de este derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo? ¿Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Qué tremendo, ¿no? Y no es que se haga énfasis en esto, como lo hablábamos en este lugar, ¿no? Ese no es nuestro énfasis. Mientras el Señor lo permita, seguiremos allí sirviendo al Señor y que el Señor nos sostenga. Amén. Pero sí está el mandamiento de honrar a aquellos que sirven al Señor. Cuando se predica la verdad, ¿no? Cuando se predica de arrepentimiento, de comunión con el Señor, ¿no? Cuando les sacan la plata allí por sacarles. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Pongan aquí, pongan aquí. La gente corra. ¿Por qué engañan a la gente? Pues porque eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que quieren. Exacto. Hay personas a las que el Señor les da la capacidad de dar. O como decíamos, los que han sido bendecidos en el área financiera. Miremos lo que les dice el Señor a estas personas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y 18. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 17 al 18. Leo Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tenemos? 6, versos 17 y 18. Amén. Dice la Escritura: enséñales a los ricos de este mundo, de los que hablábamos que son más bendecidos, ¿no?
Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. ¿Notan cómo está el mandato allí? A esos a los que llama el Señor, porque hay personas, en lo que hablábamos, tal vez haya personas que no tengan un don para servir en el ministerio, pero hay personas a las que Dios sí les ha bendecido y les ha dado sabiduría, tienen empresas, grandes negocios. ¿Cuál sería la manera de servir de esas personas? Siendo generosos con la obra del Señor, ayudando a la obra del Señor, ¿ven? Y no solamente la obra del Señor, también afuera, pero principalmente a la obra del Señor, ¿no? Claro. Y esas, lógicamente, ellos se congregan en la iglesia, están allí congregándose, recibiendo la palabra, siendo edificados, discipulándose, pero una de las maneras que tienen de servir es esa, porque Dios los ha bendecido. Ah, sí, ¿se recuerdan? Sí, bien, oiga, es muy tremendo, pero no sé si han escuchado la historia del dueño de Colgate-Palmolive. ¿No la han escuchado? Este hombre, o esta gran empresa, no sé si todavía vive, pero el dueño de Colgate-Palmolive, él vive, atención, él vive con el 10% de lo que ganan sus negocios. Él vive con el 10%. El otro 90% lo da para la obra. Qué tremendo, ¿no? Hablando, me hizo acordar el hermano, hablando del ejemplo de la película. ¿Recuerdan que el empresario daba una parte para la obra misionera? Tremendo, ¿no? Pero hay personas a las que Dios los llama a servir así. Puede que no tengan un don espiritual, algo para servir en el ministerio. Ahora vuelvo y pregunto, ¿sabes cuál es tu don? ¿Sabes a qué te ha llamado el Señor? Si no lo sabes, pregúntale al Señor. Tal vez Él te ha llamado a servir aquí en la obra, tal vez no sé, pero solo el Señor lo sabe. Eso ya va entre tú y el Señor. Si tú anhelas servirle al Señor, créeme, y tú le oras al Señor, el Señor te va a hablar, el Señor te va a mostrar, el Señor te va a enseñar qué es lo que Él te ha dado para que le sirvas. Amén. Dice Tercera de Juan, versos 5 al 8. Tercera de Juan. Ahí después de Pedro, primera, segunda de Pedro. Sigue Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Tercera de Juan, versículos 5 al 8. Tercera de Juan solo tiene un capítulo, no tiene más capítulos. Versos 5 al 8, leo Nueva Traducción Viviente. Juan le escribe a Gallo, un cristiano bien conocido e importante en las iglesias que conocidas por Juan. Le está escribiendo a él. Le dice, querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Qué tremendo, ¿no? Ahí está un don de servicio, un don de dar. Amén. Hospitalidad también se ve allí, que más adelante vamos a ver unos ejemplos de eso. Vamos a dejarlo hasta allí. Próximo miércoles vamos a continuar con los otros dos puntos que vamos a ver. Pero en sí quiero que meditemos. Ya vimos cómo Dios tiene una voluntad para cada persona, ¿no? En esta generación. Pregúntale al Señor, Señor, tú me llamaste para esta generación, ¿tú qué quieres que yo haga?
Y hay mucha necesidad y mucho que hacer. Si Dios te puso para abrir esta obra es porque Él te va a usar en este lugar. Si Dios te llama a hacer su voluntad, Él te irá guiando, pero Él te puso en este tiempo. No te puso en otro tiempo, te puso en este tiempo. Y Él me va a demandar y te va a demandar si hiciste o no hiciste su voluntad. Vuelvo y digo, si ya conoces cuál es la voluntad del Señor, como lo hizo David, sírvele al Señor y haz su voluntad. No hagas lo que hizo Samuel, ¿no? Samuel no, Saúl, que no obedeció. Amén. Póngase sobre sus pies. No les di el título de la predicación, siempre se me olvida, pero creo que aparece ahí, ¿cierto? Un talento enterrado. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? Porque fue Dios el que lo dio. A mí, como yo lo decía, cuando yo empecé a enseñar, por ningún lado. De hecho, cuando me llamaron a enseñar la primera vez, yo dije, ¿cómo? ¿Pero yo qué voy a enseñar? ¿Yo qué voy a decir? Y el Señor es muy bueno, porque Él al que llama, capacita. Dios, lo que hablábamos al principio, Dios no te va a demandar algo que Dios no te haya dado. Si Dios te llama a hacer algo es porque Él te va a capacitar y Él te va a dar las herramientas. Y Él te ha dado el don. Esta tarde le daba gracias al Señor y le daba gracias a mi hijo Santiago y lo honraba porque el Señor me inquietó en mi corazón hacerlo. Y le decía, hijo, te bendigo en el nombre del Señor y le doy gracias por tu vida. Porque todo lo que hace Santiago, usted me pregunta a mí, yo me meto allá y yo no sé nada, yo quedo gringo. De hecho le he dicho que ojalá nos enseñe porque sería bueno que pronto, porque sí, o sea, hace falta, ¿no? Hace falta de pronto uno no sabe, él no pueda estar y entonces uno, uy, ¿qué hacemos? ¿Dónde le movemos? Quedamos, sí, la vez pasada nos pasó algo así. Bueno, él pudo venir, sino que se presentó algo. Pero yo le daba gracias al Señor. Le decía, le doy gracias al Señor por tu vida, porque ha sido de mucha bendición para la iglesia. Porque Dios puso el talento. ¿Sí se dan cuenta? Dios lo puso. ¿Quién se lo dio? El Señor. Que Él lo está usando para su gloria y ahí está. Y oramos que el Señor le permita y le pueda seguir bendiciendo, honrando al Señor con su servicio. Porque recuerde que el servicio aquí es para el Señor, no para los hombres. Es para el Señor primeramente. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta noche, Rey de Gloria. Bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Damos gracias a ti, eterno Rey, por tu presencia, por darnos una vez más la oportunidad de escuchar tu palabra, bendito Rey. Señor, en esta noche te queremos pedir tu favor, tu gracia, para que nos permitas seguir poniendo en tus manos y a tu servicio y a tu disposición los dones que nos has entregado, lo que nos has llamado a hacer, bendito Dios. Oramos por aquellos a los que tal vez has llamado, Señor, y han enterrado ese don, Señor bendito, que no han sido conscientes que lo que tú les has dado, Señor, es para tu gloria y para tu honra, Señor bendito. Y que si tú los levantaste en este tiempo, Señor, y les diste esos dones, esos talentos, es porque tú tienes un propósito en este tiempo con esos dones y esos talentos, así como lo veíamos en la vida de David. Fue levantado para un tiempo, para un propósito. Y el propósito era un propósito aún mayor, que era preparar, hacer todos los preparativos para el templo. Tal vez el mismo Señor le dio allí el diseño, las medidas, el diseño, todo lo que conlleva allí. Y Dios le dio la sabiduría, pero no le correspondía a él edificarlo, sino a su hijo Salomón, a quien el Señor levantaría. De igual manera, amada iglesia, Dios te ha levantado en este tiempo
Y quiero decirte que a ti y a mí Dios nos va a demandar cuentas de lo que hicimos o no hicimos con el talento. Y hasta esta noche vimos cómo 2 siervos fueron diligentes y se pusieron a trabajar en la voluntad de su Señor. Así que la exhortación que en esta noche se nos hace es esa. ¿Qué te ha llamado el Señor a hacer? ¿Qué te ha entregado el Señor en tus manos? Sé diligente y esforzado y pon manos a la obra a lo que te llamó a hacer el Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, que aquellos que todavía no saben que tú les has dado o en lo que los has llamado a servirles, Señor, yo te pido que allí en lo íntimo, en la comunión que ellos tengan, Señor, tú seas propicio a ellos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Y que si es tu voluntad, Señor, les confirmes como tú tengas a bien hacerlo, Señor. Pero hazles entender, Padre Santo, los designios de tu voluntad para sus vidas en esta generación. Te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Ayúdanos a meditar en esta palabra, bendito Señor, y a ponerla por obra y no ser solo oidores solamente. En tus manos dejamos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto conforme al Señor le haya prosperado. Mientras usted lo hace, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, nuevamente recuerdo a las personas que se conectan que el servicio del martes quedó para el día de hoy, miércoles a las 7 de la noche. Ya nos vamos a seguir congregando de esta manera hasta que el Señor nos guíe o nos lleve a hacer otra cosa, pero el servicio quedó para los miércoles 7 de la noche. Continuamos con el estudio bíblico. El viernes, no olviden, la reunión de maestras del bien, reunión en línea, para aquellas que tal vez no les queda tiempo que reunirse presencialmente. Ahí está la reunión de maestras del bien y reunión en línea. Viernes 7:30 de la noche. No olviden que estamos próximos a anunciar la próxima reunión presencial. Están allí cuadrando detalles. Próximamente estaremos dando la fecha para que invite usted a una mujer a esa reunión. No olvide, Dios quiere ministrar el corazón. Usted no sabe qué Dios puede hacer. Si Dios ore, esté orando por eso. Dios, colócame una mujer en necesidad, que necesite escuchar tu palabra, y Dios lo hace para que Dios obre en este lugar. Amén. Viernes 7:30. El sábado, no olviden, continuamos también con nuestro servicio del sábado a las 7:30, de 7:30 a 8:30, el servicio de hacer el aseo de la casa del Señor. Les invitamos a aquellos que tengan el tiempo, aquellos que quieran disponerse para servir en esta área. Y también recordamos nuevamente nuestro servicio dominical. Este domingo tenemos la Cena del Señor, ¿cierto? Cena del Señor, entonces no lo olvide, véngase como para la Cena del Señor. Todo lo que hagamos sea para gloria y honor de nuestro Señor. Estaremos nuevamente hablando acerca del libro de Romanos. Bueno, que inviten a las personas para que hablemos del Evangelio, de por qué necesitan acercarse al Señor. Amén. Entonces, este domingo tenemos nuestro servicio, no olviden, 9 de la mañana. 9 de la mañana es el servicio, ya no es a las 7, es a las 9, de 9 a 11 más o menos, y continuamos nuevamente con nuestro discipulado. ¿Cuántos hemos sido edificados en el discipulado? Estamos empezando a ver la Escritura de una manera diferente, ¿no? Ya no con los argumentos, o tal vez están desbaratando los argumentos que una vez tal vez escuchábamos, ¿no? Acerca de la Biblia. No, es que eso lo inspiró fue un hombre, no, es que ahí se derriban los argumentos. El Señor es bueno. Entonces les animamos a que sigan perseverando, a que sigan esforzándose, aprendiendo más, conociendo del Señor. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Padre, gracias por este tiempo de reunión, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, Rey de Gloria.
Y bendito Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú provees, Señor bendito, para nosotros, para nuestras casas, para nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos bendice. Ayúdanos, bendito Señor, a ser buenos mayordomos, buenos administradores de todo cuanto nos das. Y como hoy aprendíamos, Señor, sabemos que también en el dar, allí hay un don, Señor. Allí hay un don que tú das, de dar con generosidad. Ayúdanos a administrar diligentemente y a estar apercibidos cuando tú nos des la oportunidad de ser bendición a otros. En tus manos dejamos este tiempo, nuestro regresar a nuestras casas, y principalmente ayúdanos a meditar en la palabra que hoy nos has hablado, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Que el Señor les bendiga. Nos vemos nuevamente el próximo domingo por este mismo medio, 9 de la mañana, en nuestro culto dominical. Un abrazo a todos. Bendiciones.